Esa es la cuestión. Vamos a estar explorando diversos atributos de Dios como su autoexistencia, su eternidad, su independencia, su inmutabilidad y su perfección. Una de las preguntas más significativas en toda la historia de la humanidad es ¿por qué existe algo en lugar de nada? Esta pregunta no solamente incomoda a las mentes adultas, sino a los más pequeños. Los niños preguntan ocasionalmente a los padres de dónde vienen las cosas. Y aunque los padres tratan de dar una respuesta definitiva, los niños se empeñan en hacer las preguntas una y otra vez. La única solución que encuentran los padres para poder silenciar la curiosidad de sus hijos es decirles que todo viene de Dios. Los padres con esta respuesta se sienten triunfantes en la batalla de las preguntas, pero sin esperarlo, el niño rápidamente vuelve a preguntar: ¿y de dónde vino Dios? La ley de causalidad nos dice que todo efecto tiene una causa. Si vemos un edificio, no consideramos la posibilidad de que éste apareció de manera mágica. Sabemos que todo efecto tiene una causa. La ley de causalidad nos sirve como uno de los argumentos para la existencia de Dios. Por eso decimos que si todo lo que existe tiene una causa y el universo llegó a existir, por lo tanto el universo también tiene una causa. Y al igual que los padres, los cristianos nos sentimos triunfantes con nuestros amigos cuando nos hacen preguntas acerca de la existencia de Dios. Pero ellos, al igual que los niños, no tardan en preguntar: ¿y quién hizo a Dios? Porque ellos empiezan a razonar: si me estás diciendo que todo lo que existe tiene una causa y Dios existe, por lo tanto, Dios también debe de tener una causa. Pero primero debemos hacer una breve observación a lo que realmente dice la ley de causalidad. La ley dice que todo efecto tiene una causa, mas sin embargo no dice que todo lo que es tiene una causa. Y Dios no es un efecto. Por el otro lado, no podemos hacer una regresión infinita de causas, porque lógicamente debe de existir una causa absoluta que pueda originar todo lo demás. Por eso debe de existir una causa que tenga la característica de existir por sí sola. Y eso es lo que nos lleva al primer subtítulo de este sermón, que es la aceidad de Dios y la dependencia del hombre. El Señor se reveló a Moisés con el nombre de Yo soy el que soy. Dios le estaba diciendo a Moisés que Él tiene el poder de existir por sí mismo, porque el existir es algo que le pertenece a su misma naturaleza y no depende de algo externo para poder existir. Este atributo de Dios es conocido como la autoexistencia o como la aceidad. El nombre aceidad viene de una palabra en latín que es ace, que significa por él mismo o de sí mismo. Hay cosas que existen necesariamente y hay cosas que existen contingentemente. Y tú puedes decir, bueno, ¿eso qué significa? Las cosas que existen necesariamente son aquellas que existen por necesidad de su propia naturaleza. Y al ser esto algo propio de su naturaleza, les es imposible el no existir. Por el otro lado, las cosas que existen contingentemente son aquellas que derivan su existencia de algo externo. Y estas cosas, al depender de algo externo, pudieron no haber existido. Por eso todo lo que ves a tu alrededor, incluyéndote, existe contingentemente. Por eso la gran pregunta ha sido: si el universo existe contingentemente y era posible que el universo no hubiera llegado a existir, la pregunta es: ¿por qué sí existe? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Y la respuesta del apóstol Pablo es la siguiente en Colosenses capítulo 1, verso 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles,
ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. La explicación de la existencia del universo se encuentra en Dios, en la voluntad de Dios que hizo todas las cosas según el consejo de su voluntad para su propia gloria. Pero si queremos encontrar la explicación de la existencia de Dios, esta no se encuentra en algo externo a Él, sino que la explicación de su existencia se encuentra en Él mismo, porque el existir es algo propio de su naturaleza. Por eso es imposible para Dios el no existir. Su aceidad es lo que hace que Él sea completamente independiente, porque fuera de Él no existe alguna causa externa que tenga algún tipo de influencia sobre su existencia, pensamientos, voluntad u obras. Por eso el profeta Isaías dijo: ¿a quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién le instruyó en la senda de la justicia? Le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia. Es impresionante ver que los hombres a lo largo de los años han luchado por la independencia de sus países. Pero no solamente eso, también han luchado para poderse independizar de su creador. El hombre olvidando que su existencia depende de él. El apóstol Pablo, cuando estaba predicando el Evangelio en Atenas, enseñó que debido a que Dios es autoexistente, esto lo hace totalmente independiente y a todo lo creado lo hace totalmente dependiente de Él. Pablo dijo: Dios hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo. Ahí está su independencia, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, con un propósito, para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Los hombres no podemos vivir ni un solo segundo sin oxígeno y sin un poco de agua, pero Dios no necesita de nada para vivir, porque el vivir, el existir, es algo que le pertenece a su propia naturaleza. Por eso Dios no tiene ni principio ni fin. Por eso uno de sus atributos es la eternidad. Dios nunca llegó a ser y Él nunca dejará de ser, sino que Él siempre ha sido el mismo. Por eso su aceidad nos conduce a otro de sus atributos, que es su inmutabilidad. Y eso nos lleva al siguiente subtítulo, que es los dioses mutables de la humanidad. Hay una historia de la vida de Shirley Mason, la cual fue documentada en una novela que se llamó Civil, de la autora Flora Breeder, la cual también pasó a ser dramatizada en 2 películas. La historia dice que Shirley Mason estudió en la Universidad de Columbia y trabajaba como maestra sustituta. Ella sufría de muchas ansiedades y de un desorden emocional que no la dejaba tranquila, por lo cual fue a buscar una psiquiatra llamada Cornelia Will. Mason con el tiempo iba empeorando, su personalidad se iba distorsionando al punto de presentar múltiples personalidades, desarrollando 16 distintas. Esto en el mundo de la psicología llegó a ser conocido como el trastorno de personalidad múltiple o trastorno de identidad disociativo. A veces su personalidad era la de una mujer enojada y violenta. Luego era una pequeña niña temerosa. Luego era una mujer atractiva de origen francés e incluso llegó a desarrollar personalidades masculinas. Con el paso de los años, el caso de Shirley Mason estuvo lleno de varias controversias. Había varias conjeturas de que su psiquiatra Wilbur
la manipulaba, haciéndola creer de que sufría de algo que posiblemente no existía. Y este no es el espacio para entrar en discusiones psicológicas, pero quiero que te hagas una pregunta. Imagínate a un Dios al estilo de Shirley Mason. Un Dios que primero te diga que te ama y a la mañana siguiente te voltea el rostro con odio. Que promete perdonar tus pecados, pero un día quebranta su promesa. Que te llena de esperanza al decirte que estará contigo hasta el fin del mundo, pero luego de manera inesperada te abandona. Que te asegura la vida eterna, pero cuando mueres cambia de opinión. Un Dios con personalidades múltiples sería un Dios en el que nadie de nosotros podría confiar. Y cuando vemos los dioses de la humanidad, vemos que ninguno de ellos es inmutable, sino todo lo contrario. Todos los dioses que los hombres han creado son hombres mutables, hombres que cambian en todos los sentidos. Por ejemplo, en el politeísmo griego, Zeus era el máximo dios del Olimpo. Y aún así, a pesar de ser el máximo dios, fue un dios déspota y un dios sádico. Dentro de todos los dioses fue el más infiel, pues engañaba continuamente a su esposa Hera. Vemos que enfrentó y destronó a su padre Cronos para él poder tomar el control, para poder acceder al poder. Si esto ocurrió con el dios más poderoso del Olimpo, ¿qué esperar de los otros dioses? Por ejemplo, Ares traicionó a su hermano Hefesto acostándose con su esposa Afrodita. Hermes, que era supuestamente el dios con mayor sabiduría, utilizó su inteligencia para robar y para estafar. Atenea y Ares eran dioses belicosos y provocaban esos mismos deseos de guerra en los seres humanos. Y Dioniso era el dios de la lujuria y el vino, y obviamente era el dios más adorado. En religiones más modernas, por ejemplo, en el Corán, Alá dice que cambia de parecer. En la Sura, capítulo 6, verso 34, dice: no hay nadie que pueda alterar las palabras y decretos de Alá. Primero dice que él no cambia en sus decretos y que nada externo a Él los puede alterar. Pero luego leemos en la Sura, capítulo 16, verso 101, que dice: cuando nosotros sustituimos una revelación por otra, y Alá sabe mejor qué revela en etapas, ellos dicen: tú eres un olvidadizo. Pero la mayoría de ellos no entienden. A ver, veamos qué es lo que está diciendo aquí. Primero dice que nadie puede alterar las revelaciones de Alá, pero luego dice que sí es posible sustituir esas revelaciones. Hay un cambio. Y los hombres racionalmente, ¿qué piensan? Tu Dios ha de ser olvidadizo, porque primero dijo una cosa y luego dijo otra cosa. Pero como responden los seguidores de Alá es que ustedes no entienden. Pero, ¿cómo poder entender a un Dios que primero dice una cosa y luego cambia de parecer? En otro tipo de religiones, por ejemplo, en el hinduismo, no es nada difícil ver las contradicciones y su extraordinaria irracionalidad. Un ejemplo es ver cómo sus dioses cambian. Y hay algo en el hinduismo que se llama el Trimurti, que es un término para referirse a sus tres dioses más importantes, que es Brahma, Vishnu y Shiva. Por ejemplo, en el dios Vishnu podemos ver numerosas encarnaciones, siendo las más famosas posiblemente Rama y Krishna. Al tener encarnaciones, ahí ya está claro que ya hubo un cambio en Vishnu, pero eso no es todo, sino que en cada encarnación también cambia su carácter. Por ejemplo, en Rama, él es fiel a su esposa Sita, pero en su encarnación de Krishna, él tiene diversos amoríos con unas mujeres conocidas como las Gospas. Ningún Dios que el hombre ha creado es inmutable. E incluso las personas que dicen no ser religiosas, ellas también adoran a los mismos dioses mutables de otras culturas.
solamente que les ponen otros nombres y los representan de manera diferente. Pero los dioses que adoran y sirven, tan solo por mencionar algunos, siguen siendo el sexo, el poder y el dinero. Y estos dioses son igual de falsos, igual de cambiantes e igual de inestables. El sexo fuera del matrimonio te promete placer, pero luego cambia de parecer y termina pagándote con sentimientos de vergüenza. El poder te da el propósito de darte un lugar en la sociedad, pero luego cambia de parecer y te deja solo y vacío. El dinero promete darte felicidad, pero luego cambia de parecer y te deja finalmente en la ruina. Por eso un filósofo de la antigüedad llamado Heráclito dijo que nadie se puede bañar en el mismo río 2 veces, dando a entender que todo en este mundo está en constante cambio. Hoy eres feliz, pero mañana puedes ser miserable. Hoy puedes ser rico, pero mañana puedes ser pobre. Hoy tienes vida, pero mañana puedes estar muerto. Y estamos sedientos de buscar algo estable y algo permanente, pero la pregunta es, ¿dónde encontrar eso en un mundo tan cambiante? Y eso es lo que nos lleva al siguiente subtítulo, que es el Dios inmutable. En la Escritura, el Dios verdadero se revela como inmutable en su ser. El que Dios sea inmutable significa que Él no cambia en lo absoluto y que Él es inalterable en su esencia, atributos, promesas y propósitos. Pero hay cristianos que no les gusta hablar de la inmutabilidad de Dios porque piensan que la inmutabilidad es como el hechizo Petrificus Totalus que aparece en la saga de Harry Potter. No sé quién haya visto las películas, pero en el libro de la piedra filosofal aparece que Hermione, uno de los personajes principales, que lanza este hechizo a un joven llamado Neville y lo deja petrificado. Y puede que mi ejemplo de ciencia ficción no sea de tu agrado, pero en la vida real, el filósofo Aristóteles hizo algo similar al llamar a Dios el movedor inamovible. La descripción de Aristóteles asemeja a Dios como una estatua. Una estatua es estática, pero a pesar de ser estática, puede provocar cambios en los espectadores, como estimular sentimientos de asombro o sentimientos de belleza. Por eso algunos, al no entender la inmutabilidad, piensan que no se trata de un atributo de Dios, sino que se trata de un hechizo teológico que busca paralizar. Pero el que Dios sea inmutable, y escucha bien, no significa que sea estático, inmóvil, inactivo o petrificado por la eternidad. La Escritura dice que Dios es inmanente y actúa soberanamente en el tiempo y el espacio. Él también es trascendente, es decir, está más allá de este mundo material, más allá del espacio, más allá del tiempo, más allá de la materia, pero Él también es inmanente, es decir, Él se relaciona con su creación. Él entra en el tiempo, Él entra en el espacio. Vemos que Él siente emociones como la alegría, la tristeza y el amor, y siente también de manera diferente dependiendo de las circunstancias externas. Y alguien aquí podría decir, no tiene sentido que Dios pueda ser dinámico e inmutable al mismo tiempo, porque la inmutabilidad y el movimiento no son compatibles. Y eso es cierto. El movimiento es un tipo de cambio, pero el movimiento tal como lo experimentamos nosotros está relacionado al tiempo y al espacio, porque somos seres materiales. Pero Dios no lo podemos relacionar a ese tipo de movimiento porque Él no es un ser material, sino como dijo Jesús en Juan 4, Dios es espíritu. Así que cuando la palabra usa la palabra inmutable, no busca definir rigidez, sino que busca captar nuestra atención al carácter inalterable de Dios. Así que cuando piensas en el atributo de la inmutabilidad, tienes que pensar en el carácter de Dios que no cambia. Y que con ese carácter que Él no cambia, Él actúa soberanamente en el mundo. Él se mueve en el mundo para obrar. A diferencia de Dios, nosotros nos encontramos en una constante búsqueda de cambio.
Y lo hacemos porque reconocemos que somos personas débiles, que necesitamos cambiar en ciertas áreas de nuestras vidas. Si somos egoístas, queremos convertirnos en personas bondadosas. Si somos personas perezosas, queremos convertirnos en personas productivas. Incluso a algunos de ustedes les encanta decirles a sus amigos la famosa frase de no cambies, por favor. Pero la realidad es de que todos nosotros deseamos cambiar porque no queremos seguir siendo los mismos. En nuestra sociedad, de hecho, el que una persona busque cambiar para bien es algo que consideramos honorable. Pero esa búsqueda de cambio para bien también revela la debilidad que hay en nuestra naturaleza. Porque el hecho de tener la necesidad de cambiar es porque somos imperfectos. Y la mala noticia de ser imperfectos es que también eso nos concede el potencial de poder cambiar para mal. En nuestra imperfección podemos cambiar o para bien o para mal. Por ejemplo, el apóstol Pedro le dijo a Jesús: yo te voy a seguir hasta la muerte, yo voy a ser fiel. Pero todos sabemos cómo cambió la historia. Pedro negó a Jesús y blasfemó su nombre. Demas era un hombre que era un fiel colaborador con Pablo en el ministerio, pero luego terminó abandonándolo. Yo cuando era adolescente, había una mujer en mi iglesia que yo respetaba mucho, la apreciaba. Ella era una gran misionera en Europa y era una ardiente evangelista en las calles, pero después de diversas circunstancias, ella cambió y cambió radicalmente. Ahora tiene un bar como negocio. Vive sumergida en diversos vicios y tiene una relación abierta con otra mujer. Pero Dios no es como nosotros. Él no puede cambiar ni para bien ni para mal. Porque si Dios pudiera cambiar para bien, como si tuviera la necesidad de mejorar en su sabiduría, en su poder o en su misericordia, entonces Él no sería perfecto. Y al igual que nosotros, si Dios no fuera perfecto, Él también tendría el potencial de cambiar para mal. Por eso es importante entender la inmutabilidad de Dios a la par de otro de sus atributos, que es su perfección. Porque tan solo imagínate esto, que Dios tenga el atributo de inmutable, pero que Él tenga un carácter imperfecto. Eso implicaría que Dios permanecería por la eternidad imperfecto, sin la posibilidad de cambiar. Yo, por ejemplo, no tengo el talento de cantar, y por más que intento mejorar mi voz, ensayo y ensayo y ensayo, siempre me escucho igual de desafinado. Soy imperfecto en mi cambio y parece que soy inmutable en mi voz desafinada, porque no importa qué haga, sigo escuchándome igual. Pero en Dios hay una bella melodía de perfección en todos sus atributos. Y en cada uno de sus atributos Él es inmutable. Por eso Malaquías 3:6 dice, Dios hablando: yo el Señor no cambio. Él es inalterable en su esencia y por eso su nombre es Yo soy el que soy. Él es inmutable en sus propósitos y por eso el Salmo 33:11 dice: los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. Él es inmutable en sus promesas. Por eso Números 23:19 dice: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Él es el Dios perfecto, que en su perfección no cambia. Él siempre será el mismo en su esencia, propósitos y promesas. Por eso sabemos que todos los dioses de la humanidad, todas las religiones que hay en este mundo, sabemos que todas ellas son falsas, porque ninguna de ellas presenta un Dios inmutable. Y para que Dios sea Dios, Él debe de poseer este atributo. Por eso nuestra confianza en el Dios verdadero que se revela en la Escritura, podemos confiar en Él porque Él es inmutable. Él es nuestro castillo fuerte y roca eterna.
Pero tal vez algunos de ustedes no han podido tener ese tipo de confianza porque mientras van leyendo las Escrituras, te van dando cuenta que hay ciertos textos en los que Dios no parece ser tan inmutable como afirma serlo. Eso es lo que nos lleva a nuestro siguiente subtítulo, que es Cuando lo inmutable parece cambiar. En el principio de la Escritura vemos que Dios dijo que fue algo bueno crear al hombre. Vemos ese patrón cuando Dios va creando, y vio bueno, y vio que era bueno, y vio que era bueno. Pero luego vamos al capítulo 6 de Génesis, verso 6, y dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Este es un texto dentro de muchos en los que parece que Dios no es tan inmutable como dice serlo. Incluso a partir de estos textos aparentemente contradictorios, algunos osan decir que la Biblia no es inerrante e infalible. Pero estos hombres llegan a conclusiones e interpretaciones apresuradas sin antes comprender los distintos géneros literarios y los distintos usos del lenguaje que la Biblia presenta. Por ejemplo, hay tres de ellos que son muy famosos. Está el lenguaje antropomórfico, le atribuye a Dios cualidades humanas. Está el lenguaje antropopático, que le atribuye a Dios sentimientos y pasiones humanas. Y está el lenguaje fenomenológico, que describe hechos a partir de la experiencia humana. Estos distintos tipos de lenguaje tienen el propósito de que podamos comprender quién es Dios, y no el objetivo de hacer una descripción literal de cómo es Él. Recordemos que Dios es incomprensible y por eso es necesario tener diversas formas de lenguaje que nos ayuden a comprenderlo. Dios siempre se va a presentar ante nosotros con elementos que nos son familiares para que sea posible el conocerlo. Y una historia que usan mucho los teólogos donde parece que Dios no es inmutable es la historia de Jonás y Nínive. La historia de la Biblia dice que Dios iba a destruir a Nínive en 40 días, pero como el pueblo se arrepintió de sus pecados, Dios se arrepintió de lo que iba a hacer. Jonás le predicó a los ninivitas diciéndoles en Jonás capítulo 3, verso 8 al 10: clamen a Dios con fuerza y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Y vio Dios sus acciones que se habían apartado de su mal camino, entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Este texto parece presentar las siguientes contradicciones. 1. Dios no es inmutable en sus propósitos y promesas porque no destruyó a Nínive como Él había dicho que lo haría. Y en segundo lugar, Dios no es inmutable en su esencia y carácter porque el texto dice que se arrepintió. Pero lo que vamos a hacer es analizar el texto en distintos puntos. Y el primer punto es, en esta historia, ¿quién fue el que cambió? Dios dijo que iba a destruir a los ninivitas si permanecían en sus pecados. Si la historia hubiera dicho que Nínive permaneció en sus pecados y aún así Dios los perdonó, entonces Dios habría manifestado no ser inmutable en sus promesas. Pero la historia dice que los ninivitas se arrepintieron y no quisieron permanecer en sus pecados. Por eso Dios, en lugar de aplicar su justicia, aplicó su misericordia. No fue Dios el que cambió, fueron los ninivitas que cambiaron de perversidad a piedad, de su pecado a arrepentimiento. Y creo que la siguiente ilustración puede ayudarnos a entender qué fue lo que realmente ocurrió en este día en Nínive. Aquí hay un grupo de jóvenes, nos gusta de vez en cuando hacer fogatadas en el desierto. Así que imaginemos que estamos delante de una de estas fogatas. El fuego de la fogata te puede calentar quitándote el frío o te puede quemar dejándote herido.
Las cosas que te puedan ocurrir con el fuego no se debe a que hay un cambio, se debe a tu relación con el fuego. Los ninivitas, en lugar de quemarse ante la justicia de Dios, se calentaron ante sus brazos de misericordia porque cambiaron su relación con Él. Dios, al igual que el fuego, permanece siendo el mismo, pero la manera en la que una persona comparece delante de Dios establece lo que ocurre con él o ella. Ahora vamos al siguiente punto. ¿Realmente Dios cambió sus propósitos? Tenemos que recordar otros atributos de Dios que hemos estado viendo cada uno de estos viernes. Dios es omnisciente y Él conoce de antemano las decisiones futuras de los hombres. Nosotros crecemos en sabiduría porque aprendemos cosas nuevas, pero Dios no cambia en su aprendizaje porque Él es omnisciente. Él ya lo conoce todo. Y Dios orquesta sus propósitos y promesas a la luz de su omnisciente voluntad. A Dios no le tomó por sorpresa el arrepentimiento de los ninivitas, como si Dios hubiera dicho: caray, tenía el propósito de aplicarles mi justicia, pero no esperaba ver que se arrepintieran, así que tuve que cambiar mis propósitos y ahora perdonarlos. Dios ya sabía que los ninivitas se iban a arrepentir. Por esa misma razón Dios había mandado a Jonás a predicarles. El tercer punto: ¿Dios se puede arrepentir o cambiar de parecer? Hay un texto en la Biblia que dice que el sol se detuvo, pero todos nosotros sabemos que es la tierra la que se mueve y no el sol. Pero la Biblia no está presentando un error científico, sino que está usando un lenguaje fenomenológico. Un día yo invité a Arelia a un mirador de aquí del Paso a ver la puesta del sol. Y cuando estábamos en la montaña, yo le dije: amor, mira cómo la tierra se está moviendo a 1600 kilómetros por hora. En medio del romance no usamos un lenguaje científico, sino que decimos cosas como el sol salió, el sol se movió o el sol se ocultó, porque a nuestra vista eso es lo que parece, y eso es el lenguaje fenomenológico, hacer una descripción de los hechos a partir de nuestra propia experiencia y perspectiva. Pero en el caso de esta historia, los autores no están describiendo un evento a partir desde su perspectiva visual, sino que están usando un lenguaje antropopático. Es decir, le están atribuyendo a Dios emociones humanas. Dios no se arrepiente, pero la Biblia a menudo usa la palabra arrepentirse por los motivos que dijo el teólogo A.W. Pink. Y cito: Dios adapta a menudo a su lenguaje a nuestra capacidad limitada. Así, cuando adopta un cambio en su trato con los hombres, Dios describe su acción como arrepentimiento. Y más allá del lenguaje, no debemos olvidar que nuestras emociones están unidas a nuestras imperfecciones, pero las emociones de Dios están unidas a su santidad. Cuando se habla del arrepentimiento humano, se refiere de que nos apartamos de nuestro pecado. Pero cuando se usa la palabra arrepentimiento en Dios, habla de su ira y tristeza por el pecado que se opone a su santidad. Y un elemento que también debemos de considerar en esta sección, y creo yo podría ser el más importante, es que cuando la Biblia usa palabras como arrepentirse o cambiar de parecer, siempre es en el contexto del castigo de Dios a los pecadores. Cuando vemos que el propósito de Dios es castigar al pecador, siempre está incluido, y escucha bien, siempre está incluido explícitamente o implícitamente la promesa o el propósito de perdonar a los pecadores arrepentidos. Por eso cuando vemos que se usan las palabras Dios se arrepintió o Dios cambió de parecer, es en el momento que Dios perdona a los pecadores arrepentidos. Pero no es porque hubo un cambio en Él,
Porque su propósito era castigar al malvado o perdonar al arrepentido. Esto también es un claro ejemplo de que la inmutabilidad no significa que Él es un ser inmóvil, sino que Él siente emociones y siente diferente dependiendo las circunstancias. Y el último punto, el cuarto punto es, ¿acaso Dios no cambió cuando se hizo hombre? Pablo escribió en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 7. Haya pues en nosotros esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. A partir de este versículo se creó una teoría llamada la teoría kenótica, que enseña que Jesús se despojó de alguno de sus atributos divinos. Pero si Él se despojó de alguno de sus atributos, entonces hubo un cambio en Él. Pero la palabra griega kenosis, que se traduce en nuestras Biblias como despojarse, no significa que Jesús dejó algunos de sus atributos divinos, sino que a su divinidad la vistió de humanidad. Y de lo que se despojó fue de sus privilegios divinos, para así poderse humillar y salvarnos. Por ejemplo, Jesús pudo haber eliminado a sus enemigos en la tierra, pero al despojarse de sus privilegios divinos, permitió que lo maltrataran de maneras terribles hasta llevarlo a la cruz. Los atributos de Dios no son como vestidos con los cuales Él decide vestirse, como si fueran añadiduras externas a su ser, sino que Dios es sus atributos. Si Dios pudiera dejar alguno de sus atributos, entonces dejaría de ser Dios. Así que cuando Dios el Hijo se encarnó, no hubo un cambio en Él, porque su divinidad permaneció siendo siempre la misma. Por eso uno de los temas teológicos más importantes a conocer y a comprender son las dos naturalezas de Cristo. La Biblia enseña que Jesús es una sola persona con dos naturalezas, verdadero Dios y verdadero hombre, o plenamente divino o plenamente humano. Y en la encarnación las dos naturalezas se unieron, pero en esa unión las dos naturalezas no se mezclaron, sino que cada una permaneció con su esencia. Aunque las dos naturalezas no se pueden separar, sí las podemos distinguir. Así que cuando vemos a Jesús sentir hambre o sed, o cuando lo vemos sangrar o morir, no es la naturaleza divina la que está sufriendo estas cosas, sino que es su naturaleza humana. Y muchas veces decimos, Dios murió en la cruz, pero eso es un término teológico incorrecto. Dios no puede morir, porque como vimos en otras pláticas, Dios es autoexistente. Y es imposible que Él muera y deje de existir. Por eso también es importante hacer notar que fue la naturaleza humana de Jesús la que sufrió la muerte. Y esto nos lleva al último subtítulo, que es ser o no ser. Esa es la cuestión. Una de las obras de tragedia más importantes del dramaturgo William Shakespeare fue la tragedia de Hamlet, príncipe de Dinamarca. En la obra, Hamlet se cuestionaba si debía de seguir el camino de la vida o de la muerte, mejor terminando su vida, terminar los sufrimientos que estaba pasando al decidirse por la muerte. Su tormentoso dilema era ser o no ser. Esa es la cuestión. Mientras que algunos hombres tienen el dilema de si han de vivir o de si han de morir, por el contrario, hay otros que desean vivir eternamente. Desde los alquimistas hasta las novelas de Harry Potter, algunos hombres buscaban la famosa piedra filosofal para poder vivir para siempre. Pero nunca lograron encontrar esta piedra porque nunca buscaron en el lugar correcto.
La palabra dice que existe una piedra que nos da vida eterna, pero aún así los hombres decidieron desechar esta piedra. Pero si alguien pone su confianza en esta piedra, en esta roca, podrá tener vida eterna. Y esa piedra es Jesús, el Hijo de Dios. El preguntarse si uno ha de creer o no en Cristo es lo mismo que preguntarse ser o no ser, porque la misma existencia de tu ser va a depender de si crees en Jesús o no. La inmutabilidad de Dios tiene este doble filo. Él ha prometido castigar al malvado por causa de su pecado o perdonar a todo aquel que ponga su confianza en su Hijo. Por eso no temas confiar en Jesús. Él no es como los otros dioses falsos que cambian sus revelaciones o que quebrantan sus promesas, sino que Él es inmutable en su pacto. Aun cuando todo lo demás cambia, Él dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán. Ese tipo de cambio, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. ¿Confías en Jesús? Esa es la cuestión. Todo es inestable como el viento. Si colocas tu gozo en cosas que cambian todo el tiempo, tu gozo se va a ver igual de inestable que esas cosas. Tú necesitas un amor que nunca cambie para que tu gozo permanezca, a pesar de que todo a tu alrededor cambie. Tú necesitas a Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando seas tentado, recuerda que Dios es inmutable y solo en Él se encuentra el gozo, el placer y el amor inalterable que tú necesitas. Cuando una circunstancia quiera orillarte a encontrar consuelo en el pecado, recuerda que tu identidad debe estar en el Dios autoexistente que te hace existir y no en las cosas que te alejan de tu razón de existir. Y muchos no logran vencer sus tentaciones porque tienen un entendimiento incorrecto o muy pobre acerca de quién es Dios. Por eso C.S. Lewis, en una de sus obras de las Crónicas de Narnia, hace una hermosa narrativa de lo que ocurre cuando vamos conociendo a Dios cada vez más en su palabra. En el libro El Príncipe Caspian, se ve que Lucy regresa a Narnia después de un año y se da cuenta que todo ha cambiado drásticamente. Y Lucy estaba algo atemorizada, pero luego encontró alivio cuando vio al gran león Aslan. Y Lucy le dijo, «¿Estás más grande?» «Eso es porque has crecido, pequeña», le replicó Aslan. «¿No lo eres?» «No, pero cada año que pase tú crecerás y me encontrarás mayor». Lo que está plasmando aquí C.S. Lewis es de que Dios no crece porque Él no cambia. Pero cuando nosotros crecemos en el conocimiento de su palabra, veremos más grande su hermosura y gloria en comparación de lo que antes veíamos. No porque Él cambie, sino porque nosotros comenzamos a verlo como realmente es. Por eso debemos leer cada día su palabra, para que cuando pase cada año lo encuentres a Él mayor.